En este módulo vamos a analizar la autoevaluación de la unidad de política comercial. Como en los anteriores, vamos a comenzar primero viendo las opciones de verdadero o falso y sus justificaciones, y luego vamos a pasar a las preguntas de opciones múltiples. Empecemos con la 1, nos dice: en el mercado de petróleo, una caída de la producción por parte de Arabia Saudita genera un descenso en la demanda exportadora de petróleo, provocando una baja tanto en la cantidad comercial en el mercado mundial como en el precio internacional del bien. En este caso, como Arabia Saudita es productor de petróleo, lo que se va a generar es un descenso en la oferta. Esta caída en la oferta mundial va a generar una baja en la caída comercial y una suba internacional del precio del bien. La segunda nos dice: un arancel sobre las importaciones incrementa el precio interno del producto importado, por lo tanto, aumenta el excedente del consumidor y la recaudación del gobierno en detrimento del excedente del productor. En este caso también es falso. El excedente que aumenta es el del productor y la recaudación del gobierno, y baja el excedente del consumidor. 3. Un subsidio incrementa la cantidad producida y por lo tanto la recaudación del Estado. Veamos, si bien aumenta la cantidad producida, el efecto sobre el Estado es totalmente contrario, porque un subsidio es un gasto estatal. Entonces, el efecto que tenemos aquí es negativo. O sea, el Estado gasta. Así que es falso. La cuarta nos dice: en un país grande, los efectos del arancel se comparten entre consumidores internos y externos. En este caso, la respuesta es verdadera, dado que un arancel en un país grande genera un efecto en los términos del intercambio y por lo tanto modifica tanto el precio interno como el precio internacional. Así que afecta a ambos consumidores. La 5 nos dice: un país que impone un arancel puede afectar los términos del intercambio, independientemente si se trata de un país pequeño o grande. Esta afirmación es falsa porque el arancel que afecta a los términos del intercambio simplemente es el que se aplica sobre un país grande. El país pequeño no tiene efecto sobre los precios internacionales, dado que es tomador de precios. La 6 nos dice: una cuota de importación genera los mismos efectos que el arancel, con la diferencia que la recaudación se le apropia del sector externo. Este caso es falso porque, si bien la cuota a la IMPO genera el mismo efecto que el arancel, el que se apropia la recaudación en lugar de ser el Estado es el importador, el que tiene la cuota. O sea, es una renta de importación. Vamos a la 7. Cuando se implementa un arancel, los precios de los bienes importados aumentan en el mercado local, pero se reducen los de la producción nacional. Falso. O sea, el precio del mercado local se incrementa tanto para los bienes importados como para los bienes de producción nacional.
Por eso aumenta la oferta de producción nacional. La 8 nos dice, en una economía cerrada, los precios de los bienes son menores que luego de la implementación de un arancel en una economía abierta. En este caso es falso. En una economía cerrada los precios son los precios de equilibrio. Recordemos que cuando es una economía cerrada no se puede aprovechar los menores precios internacionales. Entonces, por eso, de ahí viene el tema de la apertura de la economía. La apertura de la economía es lo que hace que bajen los precios por abajo de los domésticos, y eso a su vez con el arancel suben, pero no al nivel de economía cerrada. La 9 nos dice, cuando se implementa un subsidio, se incrementa el excedente del consumidor y del productor debido al costo estatal del mismo. Bueno, en este caso es falso porque solamente se incrementa el excedente del productor que recibe el subsidio. Como el consumidor tiene que pagar ahora más caro el producto, para él el excedente se reduce. La última que tenemos de verdadero o falso es la 10. La demanda exportadora comienza en el punto de equilibrio del mercado interno. Este caso es verdadero. Va a haber demanda exportadora a partir de ese punto. Si no, no pueden quedar bienes para ofrecer en el mercado externo. Bueno, vamos ahora a ver las de opciones múltiples. La 11 nos dice, la curva de demanda importadora tiene. O sea, lo primero que tenemos que saber es que como es una demanda, siempre tiene que ser pendiente negativa. Nunca vamos a ver una demanda con pendiente positiva. Entonces, ya sabemos que la C y la D no pueden ser. Y si nosotros tenemos que importar, esa importación se va a deber a que hay un exceso de demanda que cubrir en la economía interna. Por lo tanto, tenemos que es la opción B. La 12 nos dice, si en los Estados Unidos se incrementa la cosecha de soja, aumentando la oferta exportadora, mientras que la demanda se mantiene sin cambio, vamos a tener una caída en el precio internacional por el desplazamiento de la oferta exportadora. Fíjense que la demanda no se mueve. Entonces, la A y la C no pueden ser. Y fíjense, dice la D, un aumento del precio por aumento de oferta. Cuando aumenta la oferta, siempre el precio cae. Así que es la B, una caída del precio internacional por el desplazamiento de la oferta exportadora. La 13 nos dice, la implementación de un arancel a las importaciones genera. Lo primero que vamos a tener es, aumenta el bienestar de los productores. ¿Sí? Así que la A no puede ser, porque dice que hay una pérdida para los productores. Lo segundo que sabemos es que hay un beneficio para el Estado. Así que la B no puede ser porque dice que el Estado pierde. Y la D no puede ser porque el Estado dice pierde. Fíjense, entonces sería la C. Un incremento en el bienestar de los productores, una caída, una pérdida en los consumidores y un aumento en los ingresos del Estado.
La 14 nos dice, un subsidio a la producción se implementa para, en este caso es fomentar la producción interna, ¿sí? Porque nosotros subsidiamos para que se produzca más, entonces va a ser o la A o la C. Sin embargo, fíjense que nos dice incrementar gastos del Estado, o sea, el costo del Estado o ingresos. Como el Estado es el que paga, es un costo para el Estado, así que sería la opción A. La 15 nos dice, cuando un país grande impone un arancel a las importaciones, el efecto sobre los términos del intercambio es positivo. Siempre los efectos de términos del intercambio van a ser positivos cuando los pone un país grande, o cero cuando los pone un país chico, y lo que va a ser indeterminado es el efecto neto sobre el bienestar, porque lo tenemos que comparar con la pérdida de eficiencia. Bien, vamos a la última. ¿Qué nos dice? Cuando se implementa una restricción voluntaria de importaciones, no, de exportaciones, perdón, el impacto sobre el bienestar es, vamos a ver que es negativo para los consumidores y positivo para los productores. Porque voluntariamente se restringen las exportaciones para no hacerse cargo del costo que puede derivarse de mayores exportaciones, por ejemplo, impuestos sobre las exportaciones. Bueno, espero que esto haya sido de utilidad, que haya quedado claro, y nos vemos en el próximo módulo para seguir avanzando con las respuestas.